a Jesucristo hoy, esto quiere decir de qué manera se da a conocer o cómo las personas pueden ver a Jesucristo aquí en la tierra, aunque Él no está, aunque Él es espíritu, pero está entre nosotros. Y cómo pueden escuchar a Jesús o cómo pueden escuchar a Dios a través de nosotros. Entonces, ¿cómo se manifiesta Jesucristo hoy? Es el tema. Y vamos a leer Mateo 18, 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Y dice, porque donde están 1000 o 3000, ¿no dice así? A ver cómo dice ahí. Porque donde están 500 en su nombre. Ah, Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, vamos a orar. Padre, te queremos agradecer infinitamente este nuevo día que nos has dado. Ya es un milagro y es algo de lo mucho por lo que te tu nombre. Eso es a lo que la Biblia le llama ¿qué? Iglesia, donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Y la describe de dos formas. La Iglesia Universal, que tiene que ver con todos los creyentes en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Noruega, en Suecia, acá en Tapachula, en Guatemala, en Yucatán. O sea, eso es a lo que la Biblia nos da a entender como la Iglesia Universal, que incluye a todos los que creen o a todos los creyentes en todo el mundo. Ahora, existe también la iglesia local que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia local y aquí a la siguiente puerta hay un pasillo, ahí se reúnen otros cristianos, es otra iglesia. Y luego si usted se va toda la calle, creo que como para la central, ahí está otra iglesia local. Y ya hay otros que están orando en su casa con su familia, dos o tres, es una iglesia local. ¿Sí me voy explicando hasta ahorita? Bueno, eh, fíjese, pero hay cierto orden de prioridades, llamo yo, en cuanto a mi relación con otros cristianos, con Jesús, con Dios, con la iglesia, con el mundo. Hay un orden en el que primero, sobre todas las cosas, es Dios. Si no lavas trastes, escúchame bien, no te quiero justificar hombre o mujer, porque los dos lavamos platos, ¿verdad? Antes de que laves trastes, y me refiero a una actividad así, no en la manera de orden, antes que cualquier cosa de trabajo, antes que cualquier relación que puedas tener, tu primera relación debe de ser con Dios. O sea, Dios y tú es lo primero, pero mira, sobre todo lo que pueda existir, sobre toda la relación que puedas tener con esposa, con hijos, al que le debemos de hacer caso primero es a Dios y su palabra. Entonces, si tu vecino, tu vecina, tu hermano, tu hijo, tu papá, tu mamá te quieren llevar por otro camino, ¿sabes qué? No te dejes engañar. No te dejes engañar y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pues es a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, primero es Dios y yo. Luego, después de mi relación o en orden de prioridad, viene mi familia. Y dentro de la familia hay otras prioridades por orden de relación, ¿no? Conforme a lo establecido por Dios. Pero ahorita nos interesa ver es que es Dios, yo
Mi familia. Y mi familia me refiero a los que estoy manteniendo en la economía. ¿Sí? O sea, porque ustedes son familia, lo vamos a ver adelante, pero mi familia, los que viven conmigo en la casa, mis hijas, mi esposa, tus hijos, eso es lo que sigue. Después sigue el trabajo. O sea, porque si no trabajo, yo no voy a mantener a mi familia. Y si no la mantengo, soy peor que un qué, que un incrédulo. Por eso enseguida sigue mi trabajo. Después del trabajo, lo que sirve es el servicio o lo que tiene que ver con el ministerio. Después de un ministerio, o sea, el ministerio sabemos que es de la reconciliación, pero a lo que me refiero, a dónde te va, o la gran mayoría de nosotros que llegamos a una iglesia grande, pues lo primero que hacemos es que llegamos y alguien nos recibe en la puerta, el edecán. Luego llegas, te asignan un lugar, te sientas y luego ya empieza la alabanza. Y luego, si hay personas nuevas, hay un grupo de que le llaman de consolidación, en donde los llevan a un cuartito y ahí les dan como que una plática más y les dicen, no, mira, si recibiste a Cristo, esto y esto y esto, así. Entonces, tenemos el concepto de que una iglesia es el pastor y luego que son los líderes, que el líder de la alabanza, que el líder del ministerio de la limpieza, de consolidación, los edecanes, y a eso es lo que llamamos iglesia. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente tenemos o existe una persona que Dios puso que se llama pastor, y entonces el pastor dice, bueno, vamos a tener estos eventos durante el año, ¿no? Y ya todo se sujeta, ¿no? A lo que el pastor dice. Y, y surge yo le voy a llamar dilema, que cuando el pastor presiona y los hace ver como que tu responsabilidad es lavar baños, tu responsabilidad es ser de decán. O sea, hay varios que se les llama ministerios, aunque no son ministerios, son servicios. Ah, yo tengo el ministerio de la limpieza, hermano. Yo tengo el ministerio de los niños. Entonces, todo eso tiene que ver con algo, con llevar a personas a que conozcan de Cristo. Pero cuando nos salimos de ahí porque nos presionaba el pastor o algún líder, y lo digo por mí, o sea, como que hay ese dolorcito que a veces no podemos sanar. Y no nada más del pastor, de pastores o de personas que han estado ahí, como que no podemos sanar eso porque tal vez le dedicamos mucho tiempo y pensamos que se lo dedicamos a la iglesia, pero se lo dedicamos a los baños. Y ya hay ese momento, o sea, ahora, antes de que otra cosa suceda, aclaro, no es malo que eh, nada de esto en lo absoluto es malo, sino que a veces cuando no tenemos el conocimiento de lo que es la verdadera iglesia o a qué se refiere Jesús acerca de la iglesia, tenemos aquí prototipos, por llamarle así, de lo que debe de ser. Y yo he escuchado de veras hasta pastores que dicen, no, es que la iglesia, y menospreciamos algo, y déjame decirte, menospreciamos algo o hacemos algo a un lado y incluso alcanzamos a odiar. Hay personas que odian la iglesia, pero ni siquiera saben lo que es la iglesia. Odian un sistema de cómo lo está haciendo ahí, pero ni siquiera se dan cuenta. Porque si eres un verdadero cristiano y te quejas de la iglesia, te estás quejando de tu familia porque es la iglesia. Entonces, hay ese falso concepto todavía. Y digo porque surgen preguntas. Cuando, cuando vino Bernie hace 8 días, sí, 8 días, 15, sí, 15. Surgen preguntas porque
Obviamente no alcanza el tiempo para dar una explicación acerca de la iglesia, de qué es la iglesia, de lo que es y de lo que no es. Entonces, tenemos que cambiar esto y decir lo que dice acerca de la Iglesia Universal, donde dice Mateo 18:20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y donde estoy yo, ahí está mi cuerpo, dice Jesús. Mi cuerpo es la iglesia y lo vamos a ver adelantito. Entonces, para empezar, nosotros o características de la iglesia universal, dice que es el edificio de Dios. Usted y yo somos el edificio. Usted y yo somos los edificios. Dice en Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, el apóstol Pablo les está hablando a los corintios, o sea, a la iglesia, a las personas, y les dice, ustedes o nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, te está diciendo, mira, tú eres donde Dios habita. Tú eres donde está Dios ahí, en tu corazón. Aunque no lo sientas, aunque no te des cuenta, aunque seas un pecadorcito, como lo decía Bernie, o un pecadorzote, ahí está Dios. Ahora, Hechos 17, 24, 28 le voy a leer aquí y para que usted confirme lo que dice la Escritura. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitarse de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpan. Pero llega Jesús y dice que hace un azote y empieza a volcar las mesas y todo, y dice, pues han hecho de la casa de mi padre, la casa de oración, han hecho una cueva de ladrones. Hasta ahí todavía Dios se manifestaba de alguna manera en un lugar así. Pero cuando Cristo muere en la cruz y dice que hay un temblor y él dice consumado es y el templo se rasga de arriba hacia abajo, ahí sí ya se acabaron los templos hechos por mano de hombre. Por eso él les decía, haciendo alusión a su cuerpo, cuando le dicen los discípulos, Señor, mira estas piedras, mira qué edificio, Señor, en 40 y tantos años fueron construidos, ¿no? Y él les dice, de cierto les digo que no habrá piedra de aquí que no sea derribada. Dice, destruyan este templo y yo lo voy a construir en 3 días. Pero él hablaba de la resurrección. Así es de que, ¿qué es lo que hace Jesús cuando llega con la mujer samaritana? Y le dice, Señor, nosotros tenemos un templo acá. Ustedes tienen uno allá en la montaña en Jerusalén. ¿Dónde es el lugar correcto donde se debe de adorar? Y Jesús le dice, créeme, mujer, de que ni en este lugar ni en Jerusalén, en algún momento ya no lo van a adorar ahí. Él estaba hablando pues de que iba a morir y de que iba a resucitar y que todo templo hecho por manos de hombre no iban a ser más que ruinas, sino que el ser humano es el templo de Dios, la iglesia de Dios. Le dice, ¿por qué? Porque no es el lugar. No es el lugar el que dignifica a una persona, es la persona que dignifica un lugar. Si aquí este salón
tiene cierta dignidad, esto no es la iglesia, es porque usted le da la dignidad. Porque yo no sé si ayer o en semanas aquí hablaron hasta del diablo y yo no sé, pero lo que le da dignidad a este lugar es usted y yo, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios es lo que le da dignidad. Pero todo lo demás, esto no es la iglesia, la pared. Pero tenemos esto, yo escucho de verdad pastores bien sabios que yo los considero y están y todavía aquí. Es que no has ido a la iglesia. Bueno, no has ido a reunirte, pero a mí yo puedo venir, yo no le hago, ¿verdad? Pero yo puedo venir un mes sin venir aquí y si yo me reúno con mis hijas y con mi esposa, pues nosotros fuimos a la iglesia. Fíjate, concepto falso. El lugar nos dignifica a nosotros. Concepto verdadero. Nosotros le damos dignidad al lugar. Entonces, el segundo punto es que el fundamento es Cristo en la iglesia. Fíjate, Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es el cual es Jesucristo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay veces que menospreciamos la iglesia, pero la iglesia es una parte muy importante porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia, bueno, primero, Jesucristo es el fundamento. Fíjense, nosotros estamos disfrutando aquí de un techo, de unas paredes, pero hay algo bien importante que juega un papel, creo que el más importante para que esto esté aquí. ¿Qué es lo que juega un papel importante para que existan esto y para que existan esas columnas? Hay unos cimientos, no los vemos nosotros y los cimientos no se ven pintaditos así, son piedras, no se ven tan bonitos o no los vemos. Pero ese fundamento hace que nosotros veamos esto y que nos proteja del aire, de los nortes, de la lluvia, del calor, del frío. Esto hace las paredes, el techo. Pero hay un fundamento que sostiene todo esto. Así es de que Jesucristo es el fundamento. Pero mira lo que dice que es la iglesia para que no la menosprecies, aun sin saber qué es la iglesia. Y la iglesia me refiero a tu hermano, a ti, a uno. Porque te digo, a veces nos abrazamos entre nosotros y decimos, no, es que la iglesia como que no me gusta. Mejor veo una predicación por la red, por internet. Pero no. Dice, la iglesia está catalogada como la columna y el baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Sepas cómo conducirte en la iglesia, perdón, en la casa de Dios, que es la iglesia. O sea, nosotros somos la casa de Dios. Aquí es donde Él habita. Pero dice, columna y baluarte de la verdad. Fíjate estas dos partes, lo que tienen que ver. Por eso es tan importante tu testimonio y mi testimonio. Pero ¿por qué es tan importante? Mira, baluarte quiere decir una muralla fortificada, donde brinda protección o apoyo. Pero ¿qué brinda apoyo o protección? Dice, porque protege la verdad, porque habla la verdad, porque da a conocer a la verdad. Por eso le llama un baluarte, porque si tú como la iglesia de Cristo
no practicas la verdad, no proteges esa verdad, no hablas con la verdad y no enseñas la verdad a través de la Biblia, ¿quién lo va a hacer? Por eso, la iglesia verdadera se considera como un baluarte, donde protege la verdad, donde proclama la verdad, y Cristo es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, es donde Jesucristo, fíjate, al mismo tiempo que Jesucristo es el cimiento o es el fundamento, pues dice que nosotros somos la columna y baluarte. O sea, esa columna está sosteniendo. Tenemos dos columnas ahí, una por donde está don Julián y otra por donde está Omar o Manuela por ahí. Y esas columnas son las que están sosteniendo aquí este edificio o este salón. Pero también el baluarte, que es esto, nos está protegiendo en contra de las inclemencias del tiempo. Entonces, el cimiento o el fundamento es Cristo, pero como no ven a Cristo las personas físicamente hablando, usted y yo somos los responsables absolutos de que las personas conozcan a Cristo a través de sus acciones, a través del comportamiento. Por eso piénsela bien en cómo habla, piénsela bien en lo que ve, piénsela bien en cómo reacciona, piénsela bien en cómo se va a comportar con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, porque usted es el representante de Cristo. A Cristo no lo ven, pero por eso Jesucristo se manifiesta a través de su iglesia, a través de nosotros. Por eso, no, pues así son los cristianos. Por eso tenemos que huir de lugares donde no hay un buen testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque las personas que quieran llegar a Cristo van a pensar que así es. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que manifestar la verdad, proclamarla, es decir, como les acabo de decir, pues las personas no ven a Cristo, pero las columnas y baluartes que somos nosotros, eh, eh, con la firmeza debemos de dar a conocer el fundamento. O sea, esto y las columnas dan a conocer el firmamento, los cimientos. Y decimos, oye, le golpeo y no se cae. Ah, porque está en un buen fundamento sobre la roca. Pero al igual en Mateo 7, 24, 27, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Entonces lo damos a conocer. Oye, dice, si llega el fuego no te va a quemar, si llega el agua tampoco te va a ahogar, porque tu fundamento es Cristo. Problemas, aflicciones, carencias, enfermedades, dolores, tristezas, nada te va a derrotar. ¿Por qué? Porque has puesto tu fundamento en Cristo. Pero si lo pusiste en el pastor, ya chafiaste. Si pusiste tu fundamento en el mono que está parado allá al frente hablando como loco, ya chafiaste, te va a ir mal. Te va a ir mal. Tu fundamento es Cristo, Él es la roca. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no, no. No es el pastor, no es el que predica. La cabeza de la iglesia es Cristo. No es el líder que te encanta con su alucín y cómo predica, que tiene 20,000 vistas o millones de vistas en el YouTube. Ese no es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. El error que cometemos los cristianos es que anteponemos al pastor antes de Cristo. Y ese es el problema. Pero ahora no quiere decir que le faltes al respeto a ningún pastor ni a nadie. Pero el fundamento es Cristo.
¿Por qué? Porque si se toma como fundamento a Cristo, en tu vida personal vas de gane. Pero si tomas como fundamento al hermanito de la iglesia, vas para abajo. Entonces no debemos de depender de ellos. Si en lo que podamos ayudarle, si el hermanito va para abajo, oye, vamos a echarle ganas y todo. Pero yo no me voy a caer porque el hermano se cae. Ni aunque tengas a tu hermano más cercano, ni a tus hijos. O sea, si ves que tus hijos andan por ahí que no pueden ni que no quieren a tu esposo, y pues éntrale tú, porque alguien debe de estar fuerte en la casa. Pero firmes, firmes, así para adelante. La iglesia es una familia. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿En qué momento pertenecemos a la familia de Dios? En el momento que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo. Y tenemos familia en todo el mundo. Tenemos familia aquí, tenemos familia en Vargas, tenemos familia, mucha familia en todo el mundo. Somos una familia. Y más cuando nos dan de comer mole, no, o tamales, ¿verdad? No, es más familia. Somos una familia y siempre estaremos juntos. Bueno, dice, es la morada de Dios, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, aquí es donde mora Dios, aquí. ¿Cómo te sientes en esta mañana? O sea, mira, yo sé que en ocasiones hay aflicciones. Independientemente de cómo te sientas, debes darte cuenta que no estás solo. Aquí, aquí está Él. Es la morada. Cuando nos vamos de aquí, pues mira, aquí va Él. Lo que yo digo es, de donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Por qué no reunimos un poco más? Al menos como Dios me lo enseñó a mí, porque tenemos que relacionarnos con otras personas. Y ya es la única manera de que vamos a alcanzar a otros para Cristo, ¿verdad? Por eso lo hacemos. Pero realmente es muy sencillo formar una iglesia. Y ya es muy sencillo de que seas un pastor de una iglesia, aunque no te hayas graduado del instituto bíblico. Omar es un pastor para su esposa y para su familia. Don Julián, Manuel, es un pastor. A ver, yo quiero que me digan, de acuerdo a la Biblia, ¿dónde te dice que el requisito para ser pastor es que estudies un año en alguna escuela o tengas un curso de teología así como de 3 años y que te gradúes? A ver, dime dónde dice. ¿Ya tienes una? Ok. Ya tienes una sin comprarla, mira, te la regaló Dios. Y aparte tienes allá yernos y yernas. No eras, digo. Sí, esto es más claro que el agua, ¿verdad? Por eso le digo que necesitamos de cambiar aquí estos conceptos que tenemos de que debe ser así. Ahora, la cabeza o su cabeza de la iglesia es Cristo. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Gerardo.
don Jaime Guerrero, Alberto Acevedo, Filomeno de allá que no lo conozco, pero quién sabe, debe de haber un pastor Filomeno. O sea, no, ¿quién es la cabeza? Dígalo, es Cristo. La cabeza es Cristo. O sea, no tenemos ni qué buscarle. Ah, es que el pastor, voy a besarle la mano ahí. ¿Cómo está? No, la cabeza es Cristo. Los creyentes somos el cuerpo. Y viendo esto, fíjate qué tan importante es por lo siguiente. Efesios 4:16 dice de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. He aquí que por eso nos congregamos. Fíjate, yo le decía el otro día a mi esposa y a mis hijas, le decía, qué bendición contar con familia. O sea, hablando de ustedes, nos sentimos apapachados de alguna manera y con toda la gente que conocimos aquí en Veracruz o que conocemos. Y le decía, y qué bendición que incluso esta iglesia local, por llamarle así, o la de Vargas, están sustentadas por 30 y tantas iglesias a nivel nacional, que siempre estamos en esas reuniones y échale para adelante, ánimo para adelante con los problemas que puedes tener, orar por los enfermos y todo eso. ¿No te sientes de alguna manera protegido por esto? Porque dice, unidos con las coyunturas. ¿Por qué puedo mover mi brazo así? Porque el cerebro le da una orden, es parte del cuerpo, pero porque tengo en perfectas condiciones el codo, ¿verdad? Hay a unos que les duele mucho el codo, pero a mí no me duele nada, mira. Lo puedo doblar todo. Lo puedo doblar aquí, me puedo agachar, puedo hacer lagartijas, puedo trotar, correr, pero aquí cada quien tiene una función. La cosa es que usted tiene que descubrirla para con Dios y echar a andar esa función. Si usted es boca, bueno, haga lo que tiene que hacer la boca, menos no chismes, ¿verdad? Ni maldecir, pero tiene que hablar palabras que tengan que ver con la mutua edificación. Si es manos, debe de trabajar conforme a la mano, pero todos nosotros somos miembros, pero Cristo es la cabeza y se tiene que hacer lo que dice la cabeza. Dice Hebreos, no dejando de qué, de congregarse. Ahora, yo no le digo que no falte, porque la verdad, todos tenemos ocasiones por las que vamos a faltar. Lo que yo le digo que no deje. Por ejemplo, si no viene, pues con su familia. Nada, y tampoco le voy a decir que dure 2 horas, ni que utilice una sistematización, un método en donde diga, a ver, primero vamos a cantar alabanzas. Haga de cuenta que estamos Yevir y yo solos, ¿no? Y le digo, Yevir, tú eres el grupo de la alabanza y yo voy a ser el predicador. Y luego ya paso yo y empiezo a decir ahí, no, pues que bienvenida, Yevir y todo, almas de Dios, multitudes, ¿no? Y luego vamos a darle paso a la alabanza. Ya pasa a Yevir a alabar y me dice, Gerardo, levanta tus manos ahí, ¿no? Los dos solitos, ¿no? Esa es una iglesia, pero con que te reúnas a orar y el tiempo tampoco tiene nada que ver, el leer, todo eso. Por ejemplo, Dina tiene una iglesia en su casa. ¿Cuándo te reúnes tú? Los miércoles, ¿verdad? ¿Y cuántas tienes?
la pastora Dina, por llamarle así, ¿no? O sea, te lo doy porque, y alguna vez te hemos dicho, no, Dina, no lo hagas así, porque no, oye, pásame el nombre de tus personas para pedirles la nómina, porque pues ya eres pastora, ¿no? Tu cobertura, tu cobertura de chocolate, pues ¿cuándo te hemos dicho? Es más, yo las he visto cuando les he llevado pan, que estamos orando para que en noviembre, ¿verdad? Primero Dios nos organicemos y volvamos a eso, que la verdad es una gran bendición. Eh, pero eso no, nunca le hemos dicho nada, es más, si las veo en la calle, ni siquiera me acuerdo de ellas. Es que tienes que rendir un informe, Dina. No, ella tiene ¿eh? Con foto. Ah, bueno, eso sí para el pan, porque eso sí no lo pide, ¿no? Yo no entiendo una iglesia en Perote. Dice que no. Bueno, pero hace falta nada más eso, eso, ¿verdad? No, pero de verdad, mira, es que a veces se nos hace tan difícil porque estamos acostumbrados al sistema tan dañino que nos ha impuesto cosas, pero no es complicado. Vete al mar allá y vas a formar una iglesia ahí con tu familia o con dos, tres amigos. ¿Dónde predicaba Jesús? ¿No predicaba a la orilla del mar? ¿Eh? ¿Dónde se juntaba? Pero aquí no, es que tiene que hacer así. Es que el altar, hermano, téngale respeto al altar. ¿Dónde está el altar? Aquí, mi altar es mi corazón. Oigan, qué feo les estoy hablando, ¿verdad? No, de verdad, tenemos que quitarnos ciertas cositas de aquí que nos han perjudicado, han dañado a personas y nos perjudicamos a nosotros mismos porque no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Esta plática va a continuar para el siguiente domingo, porque yo la dividí. Normalmente la damos en una sola, en el discipulado, pero Dios me empezó a hablar de cosas que suceden a nuestro alrededor y dije, no, es que yo tengo que poner más ejemplos, más versículos, porque esto se da en una sola clase, son como, eh, no sé, como unas 20 puntos que se dan ahí en esa clase, pero yo la dividí como en 5, porque dije, es que tiene que quedar bien claro en que, mira, ahí hay un pasaje que a mí me gusta de la viuda y del juez injusto. Dice que el juez injusto no respetaba al hombre, pero que tampoco temía a Dios. Entonces, tenemos que respetar al hombre. El respeto es mutuo para con todos los hermanos, sin murmurar ni hablar mal de ellos, pero nosotros tenemos que buscar la verdad y la única fuente de la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Y aunque a mí mi familia me decía, ¿no? Pues sí, hijo, dice esto aquí, pero es que a mis papás me enseñaron esto. Bueno, eso ya nosotros tenemos que enseñarlo y el Espíritu Santo que haga la obra. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tu misericordia infinita. Y oramos, Dios, para que tú te reveles a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Padre, que no caigamos en contiendas o contienda con los hermanos que tal vez no les ha sido revelada tu palabra, sino que los amemos, que seamos ese ejemplo de amor para con ellos, ese ejemplo de perdón y de misericordia infinita, Señor. Oramos por todos aquellos que tal vez todavía estén delicados de salud, como la doctora Eva, Rafael, Tina,
Bernie y por todos los demás, Señor, que posiblemente se encuentren con algún dolor, con alguna dolencia, con algún malestar, pero nos hacemos de tu promesa, Señor. Nos aferramos a la promesa de que por medio de tus llagas fuimos curados de todo dolor, de toda enfermedad y de toda dolencia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.